Bueno, contanos, estuviste conversando con el defensor público, pero sería bueno también hacer un poco un raconto de la historia, de cómo llegamos a que finalmente interceda el defensor público en esta historia que realmente nos duele a todos. Claro, esto parte del escándalo que se conoció con el caso del sargento primero Juan Ángel Adorno Peña, que perdió la vida el 30 de diciembre, ya en las postrimerías del 2017, se habría suicidado en el patio del destacamento de Américo Pico, en el Chaco paraguayo, donde existen otros 4 destacamentos también, que están pasando por una situación de extrema necesidad, con una pobre infraestructura para albergar a todos los soldados. Todo parte de allí, de la denuncia que realizan familiares de Juan Ángel Adorno acerca de las penurias que estaba pasando este militar y otros militares que se encuentran en ese destacamento a raíz de la necesidad básica de alimentación. Justamente es lo que denunciaba Juan Ángel Adorno en los últimos días a través de WhatsApp a sus superiores y también a sus familiares, que no tenían incluso carne, no tenían agua. Decía él que se estaban alimentando a base de cocido con leche y coquitos nada más. Qué horror. A raíz de eso, lamentablemente siempre tiene que ocurrir una muerte para que se conozcan estos casos y salten a la luz pública. Es que los familiares realizan la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, que es la que urge inmediatamente al comando de las fuerzas militares a cargo del general Hugo Escolí Pagliaro informes acerca del presupuesto que tienen para esos destacamentos en el Chaco, acerca de los montos para la alimentación, para la infraestructura, y atender el hito preocupante a raíz de todo esto. Se conoció a través de una comitiva de la Defensoría del Pueblo que viajó hasta ese lugar que el presupuesto, atendé bien, Sí. para todos los soldados de los 5 destacamentos en el Chaco, donde el problema de la distancia ya es todo un problema para los soldados que van allí, entre comillas, muchos de ellos castigados, es de 4 millones de guaraníes para los 5 destacamentos ante todo el año. Evidentemente ¿Por año? Va a haber precariedad, ¿Por va a haber año? necesidad, por año. Es lo que confirmó hoy el defensor del pueblo, Miguel Godoy, acerca de esta suma absurda con la cual alimentaban a los soldados en ese destacamento y en los demás que se encuentran en el Chaco. Estamos hablando en este caso del destacamento número 3, donde ocurrió esta tragedia, el del teniente Américo Pico, en donde hoy, a raíz de estos urgimientos de informes y de emplazamientos que hizo la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a algunas imágenes que llegaron desde allá y algunas fotos que se enviaron al propio defensor, empezaron a llegar los materiales de construcción para rápidamente mejorar la infraestructura de un techo que estaba a punto de derrumbarse, goteras por todos lados. Sí, estamos Algunas viendo de las las imágenes, de hecho, claro, trascendieron allí a través de algunos soldados que se animaron a denunciar esta situación ante sus familiares, ante sus superiores. Ten en cuenta que se hace difícil, de hecho, la comunicación en la zona, y a raíz de eso se conoce ahora la situación. Imagínate que no hubiese ocurrido tal situación trágica para esta familia Adorno. Iba a seguir todo en el oscurantismo, en el hermetismo al cual siempre nos acostumbran los militares, y a raíz de esto se conoció. Hoy comienzan a reaccionar los altos mandos militares con respecto a las refacciones que hacen falta. También hay un compromiso del comandante de las fuerzas militares, Hugo Escolari, de designar más presupuesto, y eso también es motivo de una investigación de si realmente existía el presupuesto y no se designó nada más, o efectivamente no tenían lo suficiente para alimentar, claro, los rubros suficientes para mantener esos destacamentos, porque de hecho el urgimiento inicial de la Defensoría del Pueblo era o lo arreglan o lo cierran, porque someter primeramente a estos militares al, digamos, desarraigo de sus familias y llevarlos bien lejos y después someterlos a toda esta situación de necesidad, de estrechez, ahí en ese lugar es preocupante verdaderamente. Elvio, yo no tengo acá los datos, sí, perdón, pero es imposible no pensar en el caso de los militares asignados a Darío Filártiga, a Giselle Musquet, que es un rubro sumamente importante. Es mucho dinero el que el gobierno le está pagando a esta gente para que hagan tareas domésticas, cuando del otro lado del país hay jóvenes que se están muriendo de hambre, literalmente sobreviven con café, con coquitos si tienen suerte, y duermen en esto que ni siquiera se parece a una trinchera, donde hay más agua dentro que afuera, donde no sirve de absolutamente nada, y duele tanto, indigna tanto, y la impotencia es tan grande que a veces es como que las esperanzas solamente quedan depositadas en alguien que efectivamente tenga la voluntad de hacer algo. No sé, tal vez sea el defensor público.
El defensor del pueblo, no lo sé. Imagínate al hacer la comparación del dinero disponible para uno y para otro. Estábamos hablando de 4 millones de guaraníes anuales para alimentar a decenas de militares allí en el Chaco, y tener que comparar eso con el cálculo que se hizo de 80 millones de guaraníes mensuales, que es lo que nos costaba a todos el pagarle esos 14 millones que estaban a disposición de la asesor del presidente de la República, Darío Filártiga, y su familia en su vivienda para tareas totalmente ajenas a lo que es la naturaleza de los militares. Es una burla, es indignante, no sé, no se me ocurren, hay tantos adjetivos calificativos que uno puede poner, pero realmente indigna la impotencia, y es como que la capacidad de asombro constantemente la venimos renovando todos los días, porque cuando no es una cosa es otra. ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? Se va, digamos, a acomodar, a arreglar, pero ¿y el problema de fondo cómo se soluciona, Elvio? Claro, porque la familia no confía en la justicia militar y pide que intervenga la justicia ordinaria en todo este hecho para conocer todas las situaciones por las que pasó su familiar, pero también la situación a través de la Defensoría del Pueblo que están pasando los demás militares en este momento, mientras que todavía van a perdurar las tareas, ¿no? Y además, este es el caso que se conoce. Vaya a saber otros casos similares, en peores condiciones. Bueno, en peores condiciones realmente no creo, pero debe de haber probablemente, no sé, que desconocemos por completo, vaya uno a saber. Imagínate que en principio, cuando fue la comitiva hasta este destacamento de Teniente Américo Pico en el Chaco, no le permitían ingresar para corroborar la situación. Tuvieron que comunicar al defensor del pueblo, ha tenido comunicación con los altos mandos militares para exigir que se cumpla con ese requisito que establece la ley para no caer en desacato de dejarlos ingresar a corroborar la situación, y fue allí en que pudieron, digamos, ver in situ la situación de la estructura del lugar, pero no permitieron que se hable con los militares. ¿Cuántas historias se pueden recoger en un ambiente de confianza con estos militares que continúan allí distanciados de su familia y pasando por estas situaciones? Y además recién veíamos en pantalla uno de los prints de estas conversaciones entre él y sus superiores, donde le recordaba la importancia de pasar una de las fiestas, porque es lo que corresponde, porque así está establecido, que se quedan de guardia una de las fiestas, Navidad o Año Nuevo, pero la otra pasan sí o sí con sus familias. Y voy a leer, si nos podemos detener de repente en este mensaje, que dice: mi teniente primero también debería de acordarse de que hay personales que necesitan pasar por lo menos una de estas fiestas con la familia. Todos los que estamos en los destacamentos tenemos hijos e hijas, esposas, madres, padres, no somos sombras, somos humanos que también quieren pasar un día importante con la familia. Tengo 2 hijas, uno en camino, esa es mi inquietud. Jamás pasó esto. Claro, se habían quedado las 2 fiestas de guardia. Claro, justamente por eso piden una investigación seria para conocer qué pasó con este sargento y qué está pasando con los demás uniformados, porque hay versiones de que este militar que ha caído en desgracia con la decisión presuntamente de autoeliminarse en el patio allí de este destacamento, de que venía soportando una tortura psicológica terrible, en el sentido de que, llegado su cumpleaños, había solicitado un permiso especial para poder pasarlo con su familia, que le fue denegado, y venía arrastrando una situación difícil psicológicamente, que se sumó a esto de tampoco poder pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con su familia y, digamos, hacerlo tomar ese tipo de determinaciones. Alguno que otro quiebra este tipo de situaciones de manera emocional para empujarlos a tomar este tipo de decisiones. Y tienen que encontrar a los responsables, porque si este chico realmente se suicidó, efectivamente y de alguna u otra manera fue impulsado por decisiones que alguien tomó, que violaron absolutamente todos los derechos, desde los pedidos más básicos hasta una comida digna, hasta un lugar digno para poder dormir y cumplir con la misión a la que le fue encomendada. Hay responsables, hay nombres, y esas personas tienen que ser castigadas, tienen que ser encontradas y castigadas. Esto va, Natalia, incluso por una cuestión básica de derechos humanos. Absolutamente. Tendría que comenzar por allí la cuestión, si se constata y se confirma, de hecho, que en estas situaciones están teniendo a estos uniformados allí. De hecho, de acuerdo a lo que nos comentó el defensor del pueblo,
hubo una admisión por parte de los altos mandos militares de que ese nada más era el presupuesto, y con eso nos permite sacar la conclusión de que es una suma un tanto burlona para poder mantener en las debidas condiciones estos destacamentos. Pero sin embargo sí tenemos 80 millones de guaraníes para asignar 14 militares al servicio de una familia para tareas particulares y domésticas. Una verdadera vergüenza.